Muy buenos días, amable audiencia. Hoy que nos acompañan, 5 de octubre 2020, Día Internacional de la Arquitectura y Día Mundial del Hábitat. Para celebrar este Día Internacional, el Colegio de Arquitectos del Estado de Oaxaca ha organizado un ciclo de conferencias y hoy tenemos la grata presencia del arquitecto Julio Amezcua, con el que iniciamos este ciclo de conferencias. Cedo la palabra para inicio a la maestra arquitecta Denise Arandia Valencia, presidenta de nuestro colegio. Gracias, arquitecto Eric. Muy buenas tardes a todos. Gracias, arquitecto Julio Amezcua, por acompañarnos en la tarde de hoy. Estamos dando inicio a un ciclo de conferencias en torno a la celebración del Día Mundial del Hábitat y el Día Mundial de la Arquitectura. Ambas celebraciones comparten el mismo día por decisión de la Unión Internacional de Arquitectos, a la que pertenecemos junto con la FECAR, y que desde 1996 decidió vincular al gremio de los arquitectos propuesto por la Comisión de Hábitat de la ONU. Realmente para nosotros es muy importante como colegio celebrar la arquitectura, y en este mes pues tenemos muchas celebraciones en torno a ella, como el 1 de octubre, que es Día Nacional del Arquitecto, ahora que es Día Internacional de la Arquitectura y del Hábitat, y el 31 de octubre, que es el Día Mundial de las Ciudades. Entonces, bueno, tenemos mucho que celebrar los arquitectos en octubre, y empezamos hoy con un ciclo de conferencias magníficamente iniciado por el arquitecto Julio Amezcua, a quien le agradecemos profundamente la participación del día de hoy y realmente la sinergia que tuvo con nosotros desde que le planteamos esta participación. Muchas gracias, arquitecto Julio, por tu participación con nosotros. Le cedo la palabra al arquitecto Eric para que presente una breve semblanza tuya. Gracias, maestra Denise. El arquitecto Julio Amezcua es arquitecto egresado con honores de la Universidad de Anáhuac en el 2001. Concluye la maestría en arquitectura por la Universidad de Columbia en Nueva York, y en el mismo año recibe beca del CONACYT y Banco de México para estudios de posgrado, además de que obtuvo la beca para jóvenes creadores del FONCA. Desde 2011 es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Desde el 2015 dirige Amezcua, una firma de arquitectura dedicada a desarrollar proyectos interdisciplinarios de arquitectura contemporánea que goza de particularidades que responden a un análisis profundo del contexto en donde se encuentran sus obras. Hoy ha redirigido sus esfuerzos con su estudio hacia un alcance en la arquitectura más social, más local, entendiendo esta disciplina como una herramienta para el desarrollo social del país y del mundo. Cedo la palabra y los micrófonos y la pantalla al arquitecto Amezcua. Gracias, Eric, gracias, Denise, gracias a su auditorio y al Colegio de Arquitectos de Oaxaca por hacerme esta invitación. Hoy les quiero presentar un poquito del trabajo que hemos venido haciendo en los últimos 3 años. Hice una selección de 3 proyectos que creo que son bastante distintos entre sí, y podemos como abordar un poquito distintos temas, ¿no? Entonces, si quieren, les comparto pantalla. Bueno. ¿Ven ahí mi pantalla? Sí, muy bien. Ok. El primer proyecto que les voy a presentar es un proyecto que hicimos en Cancún hace 4 años aproximadamente. Es un proyecto que se trató básicamente de una ampliación de una estructura que se construyó en 1980, un edificio de 6 pisos, que prácticamente se replicó, ¿no? Y ambas torres construidas por Grupo ICA han funcionado como un hotel de 4 estrellas en los últimos 30 años. Entonces, había la posibilidad de incrementar
pisos, ya que Cancún había cambiado su regulación y habían permitido incrementar altura en los edificios. Entonces, ya que eso se estaba llevando a cabo, pues lo que se analizó primero era ver si el edificio podía, su estructura de concreto con acero reforzado, podía tener una adición al programa que ya existía. Lo que la comisión nos pedía, lo que el cliente nos pedía, era básicamente incrementar el número de habitaciones, ¿no? Y de alguna manera ayudar a la geometría del edificio a formar esta pirámide que nunca se formó. Al inicio de Cancún, como muchos de los edificios optaron por este esquema piramidal y sin embargo, como la altura estaba limitada, varios de ellos quedaron truncados. Durante el análisis del proyecto, nos dimos cuenta que en la azotea podíamos sumarle un proyecto, digamos que un programa adicional, que es un showroom, que es un espacio de ventas, porque estos hoteles que se le llaman all inclusive, todo incluido, venden paquetes promocionales, ¿no? Es una empresa de 14, 15 hoteles, no recuerdo el número exacto. Sin embargo, tú al comprar tu plan vacacional puedes visitar otros destinos, no únicamente del hotel, sino también de la cadena, ¿no? De los socios, digamos, o asociados de este grupo hotelero. Y a mí me llamaba mucho la atención, mucho de mi trabajo ha venido desarrollándose en azoteas, ¿no? En la azotea de la Ciudad de México principalmente. Entonces yo le decía que aquí había una gran oportunidad, es un cliente que lo conocía yo hace muchos años y veníamos trabajando en remodelaciones, ampliaciones, showrooms y muchas cosas. Y este era que uno de sus primeros edificios. Entonces, el planteamiento era básicamente 2 niveles de habitación. Posteriormente, este nivel que ven como de 2 metros, que es un nivel que llamamos de buffer, que es donde vamos a albergar todas las instalaciones y generar esta nueva conexión de las instalaciones existentes con el edificio, con la pieza nueva del showroom que viene en la parte de arriba. Entonces, era un programa muy interesante porque la empresa tiene muy bien estudiado el flujo, digamos, que recorren todos digamos, su proceso de ventas, ¿no? Lo tienen sumamente bien estudiado. Te invitan a un desayuno. Después de que te sirven el desayuno, te dan un tour por todas las facilidades y posteriormente te meten a este showroom que normalmente lo tienen en lugares escondidos, sin vistas, y aquí cambiamos completamente la dinámica, ¿no? La idea era mostrarle al posible comprador la belleza que tiene Cancún, que es este espacio donde te conecta con el mar y la laguna, que es una cosa muy particular en Cancún, ¿no? Prácticamente hay pocos lugares donde puedas tú realmente estar viendo el Caribe y poder ver la laguna en el mismo punto, ¿no? Entonces, esto te permitía. Posteriormente ya viene como toda una secuencia de una lógica muy estudiada de cómo le van dando el recorrido a estos visitantes. Los meten a un espacio que le llaman el movie room, donde son 3 minutos de unos videos motivacionales de todas las instalaciones y amenidades y todos los lugares que tienen de destinos, y posteriormente que te sacan de ese cuarto y te conducen por un pasillo que tiene un área que le llaman el muro de credibilidad, donde la empresa te muestra todos sus reconocimientos, y posteriormente sales a esta sala de ventas donde tienes contacto con la vista. Y posteriormente el último punto es el cierre, ¿no? Donde hacen la venta. Entonces, nuestra área de trabajo era prácticamente toda la azotea. Obviamente había que restarle
el volumen de servicios, pero algo que nos dábamos cuenta era que obviamente había obstrucciones en las vistas, ¿no? Había un edificio en la parte lateral de nuestro proyecto que nos obstruía mucho de la vista. Nuestro mismo edificio gemelo, también generaba ciertas obstrucciones, pero había muchas vistas oblicuas y muy bien, digamos, enmarcadas, que respondían hacia la laguna y hacia el Caribe. Entonces, prácticamente un poco como de intuición, nuestro resultado empieza a tener una serie de condiciones en relación naturalmente a esto que es obstrucciones, ¿no? ¿Dónde está mi volumen de servicios? ¿Dónde está la torre del vecino que me obstruye? ¿Dónde está la otra torre? Entonces prácticamente estos se convirtieron en una serie de muros que automáticamente me bloqueaban la vista. Posteriormente fueron muchos ejercicios de desarrollo en planta de cuál es la mejor posición para poder desarrollar el recorrido según la gente de marketing, y se optaron por varios estudios, ¿no? ¿Qué pasa si sacábamos el elevador? ¿Qué pasa si usamos los elevadores existentes? Y se fueron sumando programas debido a la oportunidad que se presentaban, sobre todo ampliar el abanico de amenidades del hotel, generando un bar que sucedía en la planta de techos y que podías tener esta noción de esta vista de 360 grados, ¿no? Posteriormente, como les decía, la planta pues es una planta muy estudiada, pasada por varias revisiones, en donde se opta por dejar el núcleo de servicios y a partir de ese generar una recepción. Aquí ven los dos núcleos, digamos, en la parte superior del plano, unas cabinitas como de cine, y posteriormente empieza un recorrido hasta donde sales y se te abren las vistas a este lugar. La parte de abajo, pues prácticamente era replantear toda una estructura nueva de acero, pero sumamente ordenada, porque esta estructura venía con una claridad impresionante. Entonces, algo que es muy importante, sobre todo cuando estás trabajando en hoteles, los hoteles no van a cerrar. Los hoteles cerraron un piso nada más. Entonces, la planeación para poder llevar a cabo la construcción junto con el proyecto tardó aproximadamente 1 año, 8 meses, y la ejecución duró 8 meses. Y lo que yo he tratado de hacer en los últimos años es una serie de planos, como el que ven aquí, que tiene que ver más con infografías que con planos, ¿no? La infografía es un plano compuesto por un plano, por secciones, por elevaciones, por cortes, por detalles, a veces por ilustraciones, por renders, por una serie de dibujos o mecanismos que a los distintos participantes, digamos, le vayan sirviendo y les vayan dando como una película muy clara de lo que ellos tienen que ir haciendo, ¿no? Por ejemplo, estos de estructura, pues los volvemos a hacer nosotros y les da como una gran claridad al constructor desde el momento en que está presupuestando, ¿no? Entonces, es importante para mí la manera en cómo vamos armando nuestros dibujos, nuestros procesos, para que durante todo el transcurso, digamos, de la programación de la ejecución de estos proyectos, pues se pueda llevar de manera correcta. Es decir, un cambio en dibujo pues no representa mayor cambio en un presupuesto, un cambio en obra, sobre todo cuando estás operando el restaurante, perdón, en todo el hotel, pues resulta bastante complejo ya de por sí de todos los ruidos y esto que genera el malestar en los usuarios durante esos meses, ¿no? Pero para mí, nuevamente, ¿no? El dibujo y la lógica de la operación es tan importante como el diseño mismo, ¿no? Aquí ven la ubicación de la grúa, que en la parte de abajo tiene todo un tapial, en donde entraban los camiones, podían descargar,
podíamos montar fácilmente y subir todas las cosas sin obstruir la parte del hotel, ¿no? Ahí ven un poquito el proceso de obra. Creo que todos en un interior hay muchísimos, todos los elementos son importantes, ¿no? Pero el tema de la iluminación es súper importante para poder generar el tipo de atmósferas que quieres generar, ¿no? Y aquí ven un poquito el proceso del armado, que cuando uno tiene como todas las piezas, pues es mucho más sencillo, ¿no? Y después hay un proceso obviamente también de siempre acompañamiento de qué tipo de mobiliario es el que debería de haber, qué tipo de mobiliario es el que dura en estas condiciones de clima tan adversos, y la selección de materiales para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y si ven el tipo de dibujo, pues es muy diferente el dibujo de un interiorismo, digamos, a un dibujo de una planta arquitectónica, ¿no? Sin embargo, pues cada una de ellas son sumamente importantes en el proceso, ¿no? Aquí ven algunas de las primeras visualizaciones y ahí ven ya el resultado. Entonces, prácticamente el resultado después se amplió a las fachadas. Querían que analizáramos, cambiáramos el material de las fachadas, pero la realidad es que después de varios estudios llegamos a la conclusión que lo mejor era pintarla, y pintarla bajo un concepto que nos ayudara sobre todo otra vez a enfatizar la geometría de la forma de la pirámide, y que nos ayudara a enfatizar este esquema que en un origen pues, nunca se logró por la altura que tenía, ¿no? Entonces ahí ven un poco el resultado. El resultado es una pieza muy contemporánea, muy moderna, que responde a muchas cosas, ¿no? Responde a obstrucción de vistas, responde a abrir a las vistas que te interesan, responde a un recorrido muy estudiado del proceso de venta de estos espacios, y claro, sobre todo al efecto de emocionarte, ¿no? El efecto wow. El 90% de las ventas y de las compras se hacen por una decisión emocional y no por una decisión racional. Entonces, la arquitectura aquí tenía que hacer eso, ¿no? Y por otro lado tienes una serie de implicaciones pues, técnicas, que son aires acondicionados, ventilaciones, incluso la parte de acústica, ¿no? Todo lo que ven aquí en el techo, estas pelotitas, pues son justamente aislantes para que minimicen el ruido del bullicio de la conversación, ¿no? Y todo está pensado, o sea, las mesas interiores que ven, por ejemplo, de vidrio, pues tienen que ser de vidrio para que el vendedor pueda ver la reacción de las piernas de los compradores. Entonces, todo tiene una razón de ser, ¿no? Aquí se nota poco, sin embargo, son 6 colores distintos de grises que van degradándose, y prácticamente lo que nosotros dibujamos en la fachada es un momento particular del día donde se genera una sombra y te ayuda a enfatizar la fachada, ¿no? Lo interesante también del sitio de este hotel es que es un hotel que tiene una parte pública, es decir, como tiene unos vestigios arqueológicos, la pirámide del Alacrán, tú puedes acceder. Entonces tiene esta condición como de poder meterte al hotel para poder visitar el proyecto. Otro proyecto que les voy a mostrar es un proyecto muy pequeñito, un proyecto de 75 metros cuadrados que a mí me divierten mucho estos proyectos pequeños, porque es donde realmente puedes experimentar con materiales nuevos, con lugares muy atípicos, como este, que es literal una cueva en una casa en las lomas, en lomas altas, que tienen estas pendientes gigantes. Esta casa tenía una cueva, literal, ¿no? Y el cliente pensaba hacer un cuarto de tele, una ampliación. Y al visitar la cueva, que ahí la ven, prácticamente tenía un acceso y del otro lado tenía una ventanita. Yo lo que decíamos era que el esfuerzo era demasiado grande y la inversión era demasiado alta para
para únicamente concebirlo como un cuarto de televisión o una ampliación de la casa. Y este cliente, y cuando digo cliente, normalmente un cliente es aquel que te contrata más de una vez, ¿no? El cliente es aquel que te contrata 2, 3 veces, ¿no? Ese es un cliente. Y a estos clientes yo les he diseñado algunos edificios de departamentos que tienen una dinámica bastante interesante de productos de diseñadores nacionales e internacionales, pero hacen un tipo de producto de departamentos con un poquito más de presupuesto, o de lujo, o de clase media alta, qué sé yo. Pero el chiste es que yo le decía que este era un gran pretexto para poder hacer un showroom de su empresa, ¿no? Un lugar que no necesitaba entrar en su casa, porque si ven ahí del lado derecho las escaleras te puede conducir por una parte en donde puedes acceder a la cueva sin tener que acceder a la casa del cliente. Entonces le decía que era un buen ejercicio para hacer un showroom, hacer un espacio donde podamos generar eventos y pretextos para mostrar los productos que estamos diseñando, ¿no? Entonces, prácticamente lo que diseñamos fue un lugar donde tengas una cocineta, donde puedas armar una buena cena, donde tengas una buena pantalla con un audio espectacular para mostrar presentaciones, pero también tienes una pequeña área de un cigarro o un whisky para que sea más íntimo. Entonces es un lugar donde puedes estar solo, puedes estar en pareja, puedes estar con amigos, puedes hacer una cena, puedes hacer una fiesta. Tienes los baños, como que los baños, siempre esta cuestión como de encerrados para que tengan cierta privacidad y 2 baños y el lavabo por afuera y toda una serie de efectos y eventos que nos interesaban, ¿no? Ahora, cuando haces una cueva, pues tienes varias preocupaciones, ¿no? La primera es que se colapse, la segunda es un tema de humedad, el tema de temperatura, ventilación. Entonces, es difícil, digamos, técnicamente, es un tema de prueba y error y andar probando y con tus amigos especialistas andar viendo cómo generar un espacio habitable dentro de un lugar donde no se da la naturaleza, ¿no? Entonces, un poquito el reflejo de eso era, ¿qué pasa si hacemos dos piezas que, digamos, metafóricamente sean unas plantas, ¿no? Y una emerge del piso y otra y el otro, digamos, que emerge o sale de la techumbre, un poco como las estalactitas, estalagmitas. Y haciendo esta investigación vimos que había un material español que termoformable, que te permitía hacer dobles curvaturas, pero que además te permitía el contacto con la luz, te daba te purificaba el aire, ¿no? Tiene un efecto fotocatalítico que en el momento que lo conectas con una luz, empieza a purificar el aire. Entonces, este es un poquito de las ilustraciones que hacemos en la oficina para interiorismo. Una vez que tenemos más o menos el modelo armado, empezamos a hacer una serie de collages que nos empiezan a decir un poquito qué tipo de mueble, o qué forma de mueble, o qué tipo de objeto, o qué tipo de elementos queremos utilizar en el lugar, ¿no? Y nos ayudan a darnos una visión muy clara de por dónde y más o menos cuánto podría costar o este tipo de objetos, ¿no? Y no es que estemos buscando una marca en particular, ¿no? Sino estamos tratando de buscar un lenguaje que vaya de acuerdo a el proyecto. Y en este caso, pues tenía que ver con estas cuestiones orgánicas, con estas cuestiones de curvas fluidas, de dejar el espacio lo más natural posible. Entonces todos los muros, lo primero que hicimos fue como reestructurar todas las esquinas por medio de estas columnotas y hacer estas especies como de traves de minas y empezar a trabajar, pero de manera muy artesanal, las bóvedas y el interiorismo del lugar por medio de estos objetos prácticamente que acaban siendo los objetos luminosos, el plafón o la escultura central, ¿no? Entonces, muchos de las piezas pues obviamente son coladas en sitio con concreto blanco, con algunas texturas, algunas de ellas, pero la realidad es que lo que se trata de hacer es ir generando distintas atmósferas con distintos elementos que te vayan haciendo el espacio pues muy agradable, ¿no?
Y sobre todo, otra vez, ¿no? Sobre todo a mí estos espacios de showroom me interesa que la gente se desconecte, que llegue a un espacio que diga, me siento en otro espacio, no sé dónde estoy, pero, ¿saben? Esta como cuestión de me siento en otro lugar, ese es el tipo de sensaciones que uno siempre está buscando, que al final tiene que ver con un estado emocional de comodidad, de confort y de pasarla bien, ¿no? Y mucho también tiene que ver con los efectos que generas. Cuando digo efectos son las transparencias, los reflejos, la luminosidad, el efecto de luz, cómo contrastas, cómo puedes poner esta pieza en colores. Entonces, creo que todo eso es súper interesante en el diseño de interiores. En los últimos años he estado trabajando en un sistema que llamamos Kineki aquí en la oficina, que es un sistema de madera tratada, que prácticamente son 6 piezas de madera con obviamente un poquito de estructura de herrería que ahorita van a ver, y cancelería y elementos sí arquitectura más tradicional, pero se trata como de entender la vivienda desde otro punto de vista mucho más sistémica. Kineki viene del náhuatl, él quiere, y se refiere a esta cuestión de encontrarte, ¿no? con lo más primitivo de ti o lo más básico, con reconectarte con la naturaleza, con toda esta cuestión de aprendizaje. Y prácticamente lo que hemos diseñado es una serie de módulos, ahorita les enseño, que prácticamente todos los módulos miden 360 por 360 por 360 y tú vas escogiendo una serie de cocinas, comedores, recámaras, etcétera, ¿no? Y vas armando estas piezas. Esta fue la primera comisión que tuvimos, que le llamo yo el primer experimento que hicimos, que lo hicimos en Chiapas. Y a mi modo de ver, para empezar un experimento empezamos con demasiados módulos, pero bueno, así lo quería el cliente. No era un proyecto que yo pensaba sacar a construir pronto, pero el cliente lo vio, estamos haciendo un hotel y le pareció buena idea y le dije, bueno, vamos a hacerlo. Y nos ha ayudado mucho a ir probando justamente este sistema. Aquí ven un poquito cómo se conforman los módulos, las plantas, y es una serie prácticamente que tú puedes escoger 1, 2, 3 módulos para una habitación. Los módulos, los baños igual, pero prácticamente hemos diseñado módulos de uno y de dos módulos, no más grandes. Los vestidores realmente nos hemos dado cuenta que dentro de los otros módulos, tanto del baño o como de la recámara, caben los módulos de vestidores, entonces prácticamente es un módulo que se pide muy poco, y el de la sala que también es bastante configurable. Ahora, los que mayor instalación traen, pues obviamente son los de las cocinas, los de los baños, y ahora el nuevo módulo que antes sería el de la casa, cuarto de tele, que ahora es el workstation, digamos, pues es un espacio donde tienes normalmente una buena conectividad y una serie de elementos para poder trabajar y tener ahí tu home office, ¿no? Entonces, prácticamente lo que haces es, vas escogiendo modulitos dependiendo de tus necesidades. La primera prueba, como les decía, se hizo en Chiapas y se hizo en este lugar que tenías que llegar por barquito, por bote, y pues era un proyecto, o la condición geográfica era perfecta para un proyecto de esta naturaleza, que tiene que ver más con una cuestión de ensamble, de programación, de poder planearlo sumamente bien, de tener las cosas en taller, de hacer un preensamble y después llegar a la zona, porque pues, la gente no es que se pueda ir a dormir a sus casas, ¿no? Tienen que acampar ahí, tienen que vivir. Entonces, la dinámica fue, pues primero, como les decía, habíamos hecho un hotel y en ese hotel habían sobrado estos 3 palafitos que ven por ahí al fondo. Entonces se habilitaron primero los palafitos para que la gente pudiera vivir ahí y posteriormente iniciamos la obra. Es un sistema que únicamente utilizas concreto en la losa de cimentación. Posteriormente vienen unas bases, tienen una forma de cruz griega y que de ahí se desplantan
las columnas y posteriormente las traves. Y es un sistema que no requiere de especialistas, digamos, para poderlo llevar a cabo, ¿no? Ese es el resultado de la casa. Es una casa de verano, de playa, de 700 metros cuadrados, que realmente funciona como una gran palapa. Y dentro de esta palapa existen estas 3 suites con una cocina, con una serie de terrazas y espacios sumamente generosos, ¿no? Y la oportunidad de poder, pues obviamente, llevar a cabo energías renovables que cada vez son más complejas. O más fáciles de resolver, ¿no? Aquí me refería a complejas, era que teníamos que llevar baterías, ¿no? Entonces ya cuando tienes que llevar baterías ya todo se empieza a complicar, que no es el caso de la segunda tesis que hicimos fue en Postlán, que estamos prácticamente hemos terminado, y que ese prácticamente se ha convertido en nuestro showroom o en nuestro laboratorio de experimentación, donde hemos podido hacer una casa de 28 módulos, otra casa de 8 módulos y otra casa de 6 módulos, y posiblemente haremos una casa de 12 módulos. Y es un proyecto que sigue en investigación, ¿no? Un proyecto que yo espero que en unos años pronto se esté en el mercado. Y cuando digo en el mercado, la idea es que tú puedas comprar la casa por internet y llegan y te la ensamblan entre 6 y 9 meses, dependiendo de el número de módulos y obviamente la geografía en donde te ubiques, ¿no? Pero estoy llevando a cabo esta investigación con otro grupo de colegas y amigos que no son necesariamente del ámbito de la arquitectura, pero para producir un modelo de negocio pues sustentable que tenga que ver con la madera, que tenga que ver con la naturaleza, con la forestación, con espacios reducidos pero muy amplios por la altura. Y es un proyecto que sigue en investigación, ¿no? Sigue en proceso, un proyecto que empezó justamente cuando nació mi hija, de esta necesidad de poder tener una casa de verano. Y como les decía, ¿no? Seguimos en proceso. Ahora el 16 de octubre lanzamos la página de Instagram, que es Kineki-Homes, y ahí van a empezar a poder conocer la historia, poder conocer el producto y las investigaciones, y digamos que los prototipos seguirán en paralelo, y en unos meses, en un futuro, podremos salir al mercado una vez que el producto esté bien estudiado, trabajado, algunas mejoras que se están llevando a cabo. Y esa es un poquito creo que la intención de esto, ¿no? O sea, como arquitecto, por un lado, sigo trabajando en los proyectos. Cada día mi trabajo es más colaborativo en términos de con quién lo hago, ¿no? Y este proyecto, de alguna manera, siempre es como una línea de investigación que muchos de los arquitectos nos interesa tener para poder seguir, pues, poniéndonos al día o investigando. Además, me parece que hay un mercado muy interesante en nuestro país de poder construir en madera, ¿no? Y con elementos de reuso, y que tengan que ver más con la naturaleza y menos con la destrucción de nuestros ecosistemas como lo hemos venido haciendo por tanto tiempo, ¿no? Y que también te conecta con una forma de vida que naturalmente tiene que ver con tener menos, ¿no? Con tener menos y con vivir mejor. Y que no necesariamente, y que además no es más caro, ¿no? Entonces, creo que tiene muchas ventajas aplicar nuevas técnicas de construcción. Y pues decía, ¿no? Es un proyecto que va teniendo cierta continuidad, porque estamos viendo la posibilidad de poderlo llevar a otro modelo, que es un modelo más de hotel, pero cómo lo integras nuevamente con el concepto, que para mí eso es la parte como interesante, ¿no? De estas nuevas formas de vida más conectadas con la naturaleza, más conectadas si no necesariamente con la permacultura, pero sí con elementos de permacultura, con elementos que tienen que ver con sanaciones y con aprendizajes no tanto intelectuales, sino más físicos, espirituales
y de otro índole, ¿no? Y estos son algunos de los dibujos que les muestro, que igual que la cueva, que para mí son bocetos que me ayudan mucho como a entender la atmósfera del lugar, que vienen a partir de un modelo construido muy sencillo, que puede ser de AutoCAD, de SketchUp o de Revit, y que nos ayudan a poder entender un poquito cómo ir armando desde el mobiliario hasta la atmósfera y los costos, ¿no? Entonces, como les decía, no son proyectos que vayan a empezar la obra mañana, sino tardan mucho más en planearse que en ejecutarse, y tienen esa condición por un tema de investigación, por un tema de minimizar los riesgos y por un tema de tener pues la investigación mucho más cerrada, ¿no? De algún punto, ¿no? Entonces, esto es lo que les quería mostrar, es un poquito lo que estamos trabajando actualmente, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las contesto. Pues muchas gracias, arquitecto Julio, por yo creo que al igual que nosotros, bueno, y al igual que la audiencia, pues contemplando todo tu trabajo y pues felicitando, ¿no? Tu trabajo, todos están pendientes aquí de la transmisión, y creo que algo que dejas muy claro y muy manifiesto, y la importancia que tiene es la investigación, porque muchas veces el problema que nos enfrentamos, ¿no? La mayoría de los arquitectos es la premura en querer construir, ¿no? Hacer, y ya está, ¿no? Y se puede llegar a hacer la edificación, la casa, el tipo de construcción que tenga que ser, pero igual y no funciona, ¿no? Porque no se previó esa parte de planeación, del estudio, la investigación, el interactuar con el cliente, ¿no? Conocerlo y sentar las bases, ¿no? Para que esto funcione. Por un lado. Por el otro, pues retomas este concepto que es de la madera, ¿no? La madera tratada, la madera en sí es maravillosa por toda la huella de carbono que contiene y que ayuda a la sustentabilidad. Simplemente pues, te agradezco de mi parte esta exposición de No, tu trabajo. encantado, la verdad que es un placer volverlos a conectar y estar conectados, ¿no? Con la gente de otros estados que de pronto, ahora con la pandemia, pues es hasta más fácil, ¿no? Conectarnos vía Zoom que estar yendo allá y eso, ¿no? Y que queda grabado ahí, que la gente lo puede ver, ¿no? Sí, exactamente. Esa es ahora sí que ante esta situación, ante esta contingencia, pues digo, dentro de todo lo malo queda esto bueno, ¿no? De poder coincidir y convivir más, ¿no? Más de cerca. Claro, totalmente. Maestra Denise. Gracias, muchas gracias, arquitecto Julio. Realmente me pareció de gran importancia los proyectos que presentaste y realmente enfatizo mucho la última propuesta de los módulos. Me parece que una planeación así tan pensada y tan meticulosa solo puede llevar a una excelente arquitectura como la que nos mostraste. Creo que los arquitectos tenemos como pues esa gran pasión por la innovación y creo que aquí lo lograste perfectamente. Me pareció excelente lo que nos presentaste. Realmente es algo que lleva mucha planeación, pero que ya cuando está por concretarse una obra, efectivamente será como más ágil todo el proceso. Entonces me pareció muy creativo. Creo que los arquitectos nos tenemos que diferenciar de otras disciplinas por la creatividad que nos tiene que caracterizar en todo sentido, y creo que debemos incidir sobre nuestro hábitat con mucha creatividad, respondiendo a todos las adversidades a las que nos podemos enfrentar. Justamente como estabas comentando, una de ellas en este momento es la distancia, pero realmente hay que ser resilientes, y justamente ahora por medios digitales podemos estar más cerca. Entonces, creo que compartir la información, compartir el conocimiento es muy importante, y pues te agradecemos que hayas querido compartir tu conocimiento y todo lo que estás generando en arquitectura
arquitectura con nosotros y efectivamente con toda la República a través de nuestra Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Entonces, realmente compartir conocimiento para nosotros es importante. Todas nuestras conferencias se quedan en nuestras páginas para realmente que sean de libre acceso siempre. Eso como colegio lo tenemos muy claro, de brindar un acceso gratuito a todos nuestros arquitectos y a todas las demás personas de otras disciplinas para mostrar lo que estamos haciendo a la sociedad. Le agradecemos mucho, arquitecto, excelente tu arquitectura. Gracias, no, encantado Denise, encantado Eric, cuentan conmigo, dejemos esta conversación abierta y en unos meses nos reunimos y les enseño un poco de avance de lo que estamos haciendo, tanto de madera como de no madera, y creo que lo importante es eso, ¿no? Tener como la comunicación abierta y que esto del COVID, en lugar que nos separe, nos acerque un poquito más, ¿no? Exacto. Sí, pues muchísimas gracias. Así será. Gracias a ti y a todo tu auditorio y estamos en contacto, ahí estamos al habla. Gracias, gracias Julio, muy amable. Nos vemos, Denise. Pásala bien. Gracias, Bye. Eric. Gracias a ti. Chao.